Bueno, supernodos. Al igual que en las supermallas, se utilizan supernodos cuando el método de nodos no se puede aplicar de manera directa. Entonces es posible que de vez en cuando encuentre fuentes de voltaje en una red sin ninguna resistencia en serie interna, lo que permite convertirlas en fuentes de corriente. En esos casos tiene dos opciones. El método más simple y directo es colocar un resistor en serie con la fuente de un valor muy pequeño comparado con los demás elementos de resistencia. Por ejemplo, si la mayoría de las resistencias son de 10 ohms, se puede colocar un resistor de 1 ohm. Entonces esto va a cambiar un poquito, o se puede poner con un resistor de 0.1 ohm o menor para incrementar la precisión de la respuesta. Se nunca obtendrá una respuesta exacta porque el elemento introducido modificará a la red. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones la precisión será suficientemente alta. Otro método es utilizar el supernodo descrito a continuación. Este método da una solución exacta, pero se requiere algo de práctica para dominarlo. Comience como siempre, asigna un valor de voltaje nodal a cada nodo independiente de la red, incluida cada fuente de voltaje independiente como si fuera un resistor o una fuente de corriente. Luego mentalmente reemplace las fuentes de voltaje independientes por cortocircuitos equivalentes y aplique la ley de la corriente de Kirchhoff a los nodos definidos de la red. Cualquier nodo que incluya el efecto de elementos vinculados solo con otros nodos se conoce como supernodo. Bueno, aquí vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Tenemos esta red de aquí. Voy a llevármela acá al YAM. Tenemos esta red de aquí. Oh, pues, pégate. Así rápido. Tenemos esta red, nosotros buscamos los nodos. Aquí tenemos este primer nodo, voy a encerrarlo así. Tenemos este otro nodo acá. Y tenemos este nodo de acá. Son tres nodos en esta red. A este nodo le marcamos como nodo de referencia de voltaje 0. A este le ponemos B1 y a este le ponemos B2. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de aquí sería esta fuente de voltaje que está aquí. Si nosotros hacemos el análisis de corrientes, pues vemos que entra esta corriente, sale de aquí esta corriente, la que vamos a llamar I1, y luego sale esta corriente I2. Ahora, el problema va a ser que nosotros tenemos que definir a I2 utilizando la ley de Ohm. Entonces, aquí no podemos utilizar la ley de Ohm porque no hay una resistencia. Por eso decía ahí el método que podemos agregar una resistencia de un valor muy pequeño para poder determinar el valor del voltaje con el voltaje de esta resistencia. Y el voltaje de esta resistencia pues estaría dado por la diferencia de estos dos. Es decir, con el voltaje también para este caso de R3. Entonces, esa es la razón por la que aquí ya no se pudiera utilizar el método de nodos, ya que I2 no la podemos expresar con la ley de Ohm, ya que en este punto de conexión no hay una resistencia, entonces no podemos calcular ahí la ley de Ohm para calcular la corriente I2 en términos de este voltaje. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se reemplaza esta fuente por un cortocircuito y de estos dos nodos ahora solo tenemos uno. Al estar cortocircuitado esto, pues esta también se va automáticamente y tenemos que atender otra consideración. Bueno, vamos a continuar. Al momento de hacer este cortocircuito, pues ahora tenemos un solo nodo aquí. La corriente que pasa por la corriente de acá pues se haría cero porque este voltaje sería el mismo. Es decir, la corriente 3 en este caso sería 0. Pero como en el caso de las supermallas, nosotros dejamos esta corriente en términos de los voltajes del voltaje 3 con respecto a este. Entonces, bueno, así nos quedaría en la siguiente figura. Tendremos que las corrientes que entran son igual que las corrientes que salen. Y aquí tendremos nosotros que hacer el análisis, pero de este solo nodo, pero ahora con estos voltajes. Aquí el voltaje de R3 sigue siendo B1 menos B2. Entonces sigue siendo ese el voltaje. B1 menos B2 es igual al voltaje original que estaba en la fuente. Eso es lo que ya teníamos nosotros con respecto a lo que estaba de este lado. Es decir, el voltaje de R3 pues sigue siendo los mismos 12 volts. Entonces la corriente de 3 que va a pasar por aquí
pues va a ser ese voltaje, ¿verdad? Bueno, entonces analizamos este nodo. La corriente que sale son las corrientes que entran. En este caso sería 6 A menos I1. Aquí está 6 A más I3 es igual a I1. Y luego también sale la corriente 2 más sale también la corriente de 4 A y entra la corriente 3. Vean, estas dos entran en los dos nodos. Entonces estas dos corrientes pues al final se van a retirar. Por el principio de cancelación, esta corriente y esta corriente se van a ir y nos van a quedar nada más estas dos corrientes que las podemos expresar de este otro lado. Este lo pasamos para el otro lado y nos queda de esta manera. Esto de aquí, bueno, este 4 lo pasamos para el otro lado para que nos quede así. Y 1 más I2 es igual a 6 menos 4 igual a 2 amperes. Entonces ya nos queda esta ecuación. Tenemos dos incógnitas. Con estas dos incógnitas pues nada más podemos, y tenemos una ecuación, nada más sacaremos una ecuación. Ahora la corriente 1 pues la dejamos en términos de este voltaje, sería el voltaje 1 entre la resistencia 1, y la corriente 2 pues sería el voltaje 2 entre la resistencia 2, y eso nos sería igual a los 2 amperes de diferencia de 6 y 4. Entonces nos queda esta ecuación, así como está. Pero ahora necesitamos nosotros relacionar a esta otra ecuación. El voltaje 1 menos el voltaje 2 es igual al voltaje de la fuente que tenemos aquí. Entonces esta sería nuestra segunda ecuación. Y al resolver estas dos ecuaciones, aquí está, y podemos encontrar sin problemas el voltaje 1 y el voltaje 2. Nosotros no vamos a resolver más ejercicios de supernodos. Simplemente era un ejemplo rápido. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejercicios para que ustedes los puedan empezar a practicar.